Hola amigos y amigos, hoy vamos a hablar sobre el teorema de Schwarz, pero primeramente vamos a ver quién era Hernando Schwarz. Fue un alemán que nació en 1843 y murió en 1921. Él estudió el cálculo de variaciones, teoremas de existencia para ecuaciones diferenciales, parciales, desigualdades de Schwarz. Fue muchas aportaciones que hizo Hernando Schwarz al cálculo de variables. Bien, ahora vamos a definir qué es el teorema de Schwarz. Sea f en R2 de R una función tal que la derivada parcial de la función con respecto a x y nuevamente la derivada parcial con respecto a x y la derivada segunda parcial de dy con respecto a dx existe un entorno en el punto a, b y la función la derivada segunda de f de la derivada parcial de dy con respecto a x es continua en a, b, entonces existe que la derivada segunda parcial de la función con respecto a dx de dy y se verifica que la derivada segunda de la función de dy con respecto a dx en el punto a, b es igual a la derivada segunda de la función de dx con respecto a dy en a, b. Todas estas son derivadas parciales. Se dice que este teorema sirve para verificar la derivabilidad de una función. Entonces se dice que el teorema es de la igualdad de las derivadas cruzadas. Es una condición suficiente de la igualdad de las derivadas parciales cruzadas de una función de varias variables. El teorema establece que si las derivadas parciales cruzadas existen y son continuas, entonces son iguales. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo para entender lo que es el teorema de Schwarz, ya que se tiene que cumplir este teorema, donde las derivadas segunda de la función de dy con respecto a dx tienen que ser igual a la derivada segunda de la función de dx con respecto a dy. Dada la siguiente función x al cubo y más x al cuadrado menos y al cuadrado, todo esto elevado al cubo, más y a la cuarta, utiliza el teorema de Schwarz para su demostración. Bueno, el teorema que nos dice que la derivada segunda de la función sobre la derivada de y con respecto a dx igual a las derivadas parciales de la segunda de la función sobre dx de dy. Entonces, recordemos que para hacer este teorema vamos a utilizar este primer término tiene que ser igual a este segundo término. Entonces, se dice que las derivadas parciales de una función de varias variables es la derivada respecto a una de ellas manteniendo las otras como constante. Es decir, si yo quiero derivar con respecto a x, mi y pasa a ser una constante, o si yo quiero derivar con respecto a y, mi x pasa a ser una constante. Entonces vamos a empezar derivando con respecto primero a y, porque es lo que se nos pide aquí en el enunciado. Este es el teorema, lo que nos dice que tenemos que hacer. Entonces, derivando con respecto a y, obtengo mi siguiente derivada, que sería la derivada de una función por su constante. Entonces tenemos la derivada de y con respecto a dy es 1 por su constante, entonces me quedaría x al cubo más la derivada de una potencia, que la derivada de una potencia nos dice que bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente, entonces me queda 3 que multiplica a x al cuadrado menos y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, por la derivada de la parte interna, que sería 2y, que es la regla de la cadena, más la derivada de esto, que sería una potencia, sería bajo el exponente y quito 1 al exponente, me quedaría más 4y al cubo. Entonces, todo esto resolviendo me queda que la derivada de una función con respecto a la derivada de y es igual a x al cubo más 6y, que multiplica a x al cuadrado menos y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más 4y al cubo. Ahora vamos a hallar la segunda derivada de la función con respecto a x. Entonces me dice que en esta ocasión mi constante sería la y. Entonces sería la derivada de una potencia bajo el exponente y le resto menos 1 al exponente, me quedaría 3x al cuadrado. Entonces sería la derivada de una constante por la derivada de una potencia. Entonces sería a la constante bajo el exponente que multiplica x al cuadrado menos y al cuadrado, quitándole 1 al exponente, me quedaría 1 por la derivada de la parte interna, que sería 2x. Entonces, resolviendo todo esto, me queda que la derivada parcial segunda de una función sobre la derivada de y con respecto a de x me queda que es 3x al cuadrado más 24xy, que multiplica x al cuadrado menos y al cuadrado.
Bien, ahora ya hemos obtenido la segunda derivada parcial de la función de y con respecto a dx. Entonces ahora esto se tiene que cumplir, que esto es igual a esto de aquí. Entonces vamos a empezar derivando nuestra función con respecto a x. Entonces tenemos que la derivada parcial de la función con respecto a x es igual a que a la derivada de la constante por una función. Entonces sería la derivada de una potencia bajo el exponente, que sería 3, y le quito 1 al exponente, entonces me quedaría 3x al cuadrado por y. Y esto sería la derivada de una potencia bajo el exponente, que sería más 3, que multiplica a x al cuadrado menos y al cuadrado, quitando un 1 al exponente, por la derivada de la parte interna, que sería 2x. Bien, resolviendo todo esto me queda que la derivada parcial con respecto a x es igual a 3x al cuadrado y por y más 6x, que multiplica a x al cuadrado menos y al cuadrado, todo esto al cuadrado. Ahora bien, vamos a hallar la segunda derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces aquí mi x permanece constante, entonces la derivada de y con respecto a y es igual a 1 por la constante, entonces me queda 3x al cuadrado más la derivada de la constante por una función es igual a 6x por la derivada de una potencia bajo el exponente, que multiplica a x al cuadrado menos y al cuadrado, todo esto elevado a la 1, por la derivada de la parte interna, que sería 2y. Bien, ahora resolviendo todo esto me queda que la derivada parcial de la función con respecto a y es igual a 3x al cuadrado más 24xy, que multiplica x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces aquí podemos observar que esto sí se cumple, que el teorema de Schwarz, que esto de aquí es igual a esto de acá. Vamos a generalizar el teorema para de orden superior, es decir, sacar más derivadas parciales con respecto a x o y.